5 minutos, estamos de acuerdo para que vengan los demás compañeros a conectarse. De acuerdo, de acuerdo. Ok, ok. Sí, para darle tiempo a los compañeros que quizás van a comer algo, vienen de la otra clase o vienen en el tráfico. Vamos a esperar un momento, unos 5 minutos. La de Facebook.
Buenas noches a todos. Yo creo que ya es hora de que empecemos con la clase. Bueno, vamos a ver si compartimos. Vamos a ver acá. Ahí lo estoy viendo todos. ¿Pueden ver? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Uy, es que me comí la T. Estamos mal. ¿Qué tenemos hambre? ¿Qué tal? Bueno, ¿Todo bien, vamos a ingeniero? empezar la clase siempre con el... Sí, dígame. ¿Alguien tenía una pregunta? No, siempre vamos a seguir con el tema de los transformadores trifásicos. Ya como le repito, la otra semana vamos a hacer el examen corto. Va a ser van a ser temas voy a evaluar los temas que ustedes han visto con el ingeniero. Ya he estado estudiando los apuntes que les dio a ustedes y de ahí vamos a ponerles un problema. Y eso va a ser para el otro jueves. Va a empezar a las 9 de la noche y con una duración de 2 horas. Va a venir una pregunta teórica y el examen en sí. El examen va a venir. Yo acostumbro a hacer los exámenes de esta forma. Les dejo un documento para lo cual ustedes lo pueden descargar, que ese es el examen. Y voy a habilitar el aula virtual para que ustedes resuelvan el examen en una hoja de papel y me lo mandan ya sea por medio de foto o en formato PDF, si lo hacen en PDF. Esa es la modalidad que yo siempre hago para ese tipo de exámenes. Y para la otra semana les voy a dejar una tarea de investigación y el foro para que así tengamos más actividades que se van a realizar en el registro 1 y cada uno tiene su ponderación. La ponderación que dejó el ingeniero siempre se va a respetar. ¿Estamos claros ahí? De acuerdo, ingeniero. Estamos claros. ¿Les parece bien? Sí, ingeniero. Ok, entonces, repitiendo, los apuntes que vienen con el ingeniero, un problema y una pregunta teórica. Ese va a ser el examen corto. Ya sí, después la otra jueves, ya viene el examen parcial, según la calendarización, va. Para ir nosotros en sintonía con todas las demás asignaturas de los demás profesores. Porque no sé, cómo es que hacen ahora en forma virtual todos los exámenes, ustedes que llevan 5 materias. Si es programado, porque yo me acuerdo cuando era presencial que programaban los exámenes, que el martes hacían uno y el jueves hacían otro, así, para que un día ustedes no tengan que resolver, para que un día no tienen que presentar 2 exámenes. Sí, diga. Sí, así es. Buenas noches, ingeniero. Sí, así es, ingeniero. Y a veces, bueno, casi siempre lo hacía en pareja el ingeniero. En pareja. No, pero esta vez lo vamos a hacer individual. El examen Ok, corto.
Pero si es en pareja, bueno, van a hacer vigilia. Broma. No, lo que les quiero decir Bueno, es que, por ejemplo, cuando era presencial, el problema se daba cuando ustedes llevaban materias de diferentes ciclos. Ahí sí, que digamos que si el martes tenía un examen a las 5 y como estaba en un ciclo con respecto al otro y el otro lo tenían a las 6:30, entonces ahí sí les tronaba, tenían que hacer 2 exámenes parciales en un mismo día. Pero cuando están en el mismo ciclo, no hay problema porque el ingeniero Ponce hacía una calendarización, va, de qué días van a hacer tal exámenes, así. Así se ponían de acuerdo todos los maestros. Eso en la parte presencial. Ya virtual, no sé cómo lo harán, va, pero el día jueves, aparte de mi examen corto, no sé si asignaturas que llevan antes que esta, no sé si ese mismo día van a hacer examen. No les han dicho nada. ingeniero, pero el examen, disculpe, yo quizás entré unos 5 minutitos tarde. Ujú. No sé si escuché si lo va a hacer a la hora de la clase o lo va a fijar más noche. Vamos, vamos a respetar lo que se acordaron con el ingeniero, de que los exámenes de esta asignatura van a ser el día jueves, desde las 9 de la noche hasta las 11, 2 horas. Ok. Así van a ser tanto los exámenes cortos como los parciales. Para así, y para las clases, siempre a las 6:30, pero cuando es examen, a las 9 van a ser, 9 de la noche, para que así ustedes lleguen tranquilos a su casa, cenen, se relajen un poco y ya bien cenado, como debemos decir, funciona mejor el cerebro para resolver los problemas que vienen en los exámenes. Entonces, ¿estamos claros ahí, compañeros? Sí, claro, ingeniero, gracias. Ok, vamos a seguir con la presentación. Vamos a ver siempre con los transformadores trifásicos, más que todo el sistema por unidad para transformadores trifásicos. Ustedes vieron con el ingeniero el sistema por unidad para transformadores monofásicos. Bueno, el sistema de medida por unidad también se aplican a los transformadores trifásicos. Y las ecuaciones básicas para el transformador monofásico siempre se aplican a los sistemas trifásicos con una base por fase. Entonces, voy a hacer un poco más grande la lámina. Lo vamos a reducir. Si el valor en voltamperes, que es potencia, de la base total del banco de transformador se llama S base, entonces el valor en voltampere base de uno de los transformadores se va a llamar S1 y el símbolo de ángulo phi base, la letra griega phi. Entonces, la potencia monofásica o de una fase base va a ser igual a la potencia base dividida entre 3. ¿Por qué? Porque la S base significa la potencia compleja o total de la subestación. Por eso ese S1 phi base, que es de la fase, se refiere a la potencia de un transformador. Eso para que quede claro. La S base es
trifásica, el total trifásico de una subestación, ya sea 225 kVA, 300 kVA, etcétera, etcétera. Entonces, al dividirlo entre 3, vamos a obtener la potencia base, pero tipo monofásica o de una fase. Ok. Y la corriente base y la impedancia base del transformador, podemos observar acá que aquí se basan estas fórmulas, si ustedes analizan usando la ley de Ohm, porque corriente es potencia sobre voltaje. Pero acá tenemos que ver la corriente de la base, que va a ser la potencia monofásica de una fase y el voltaje monofásico de la base. Entonces la corriente va a ser la potencia de la base entre 3, que es el equivalente a esto, entre el voltaje de la base. Entonces esto es como otra representación a través de fórmula, incluyendo esta información. Ahora, para la impedancia de base, va a ser igual al voltaje de fase base elevado al cuadrado entre la potencia monofásica. Y sustituyéndolo acá, en esta fórmula, acá obtenemos la impedancia base, que va a ser igual a 3 veces el voltaje monofásico base elevado al cuadrado sobre la potencia base, es decir, el valor total de los 3 transformadores de la subestación. Ok. Las cantidades de línea de los bancos de los transformadores trifásicos también se puede representar el sistema por unidad. La relación entre el voltaje de línea base y el voltaje de fase base del transformador, ¿de qué va a depender? Depende de la conexión de los devanados, ya sea en estrella o en delta. Si los devanados están conectados en delta, entonces el voltaje de línea de la base va a ser igual al voltaje monofásico de la base. Mientras que si los devanados están conectados en estrella, lo llaman Y en los libros, entonces el voltaje de línea base va a ser igual a raíz de 3 por el voltaje monofásico base. Entonces, esto más que todo hace referencia a las relaciones de voltaje, pero aquí nos dice, la corriente de línea base en un banco de transformador trifásico está dada por la potencia base entre raíz de 3 por voltaje de línea base. Voltaje de línea base. Entonces, la aplicación de este sistema por unidad a los problemas de transformadores trifásicos es igual a los ejemplos anteriores sobre transformadores monofásicos. Bueno, voy a reducir un poco la pantalla. Acá. Vamos a seguir con la siguiente lámina. Tenemos un ejemplo. Este ejemplo está en el libro de Chapman, el ejemplo 2.9. Dice así: un transformador de distribución de 50 kVA con un voltaje primario de 13.800 voltios en el primario y 208 voltios en el secundario, en una conexión primaria delta y secundaria estrella, tiene una resistencia del 1%
y una reactancia del 7% por unidad. Aquí es importante que ustedes puedan representar a cuánto es en número un 1% y un 7%. Entonces, nos preguntan acá, el inciso A, ¿cuál es la impedancia de fase del transformador referido al lado de alto voltaje? Inciso B, calcule la regulación de voltaje de este transformador a plena carga y a un factor de potencia de 0.8 en atraso, utilizando la impedancia del lado de alto voltaje. Y en el inciso C nos dice, determine la regulación de voltaje de este transformador en las mismas condiciones utilizando el sistema por unidad. Entonces, aquí nos piden la impedancia de fase y los otros dos incisos nos piden la regulación de voltaje. Ahora yo les hago la pregunta. ¿Cuál es la finalidad de hacer una regulación de voltaje? ¿Alguien que me pueda responder? Veamos con qué finalidad se hace la regulación de voltaje. ¿Algún voluntario? Para evitar futuras, ¿cómo se llama? Aumentos de voltaje que pueden perjudicar también en las instalaciones que se van a ocupar. Veamos quién más. ¿Cuál es la finalidad de la regulación del voltaje? ¿Alguien más? Buenas noches. Tal vez sería Para para verificar qué tan eficiente está niveles. mi transformador. ¿Perdón? Sí, digan. Hable primero don Edwin Ricardo Martínez, y después don Osvaldo. Sí. Sí, yo pensaba que era para garantizar niveles de tensión óptimos a las cargas conectadas. Sí es. Veamos la versión de Osvaldo René. Sí, diga, don Para Osvaldo. ver qué tan eficiente está trabajando mi transformador. Sí, los dos tienen razón. Más que todo, lo ideal es que el transformador esté trabajando a un nivel de voltaje óptimo. Podríamos decirse, ¿verdad?, de que tanto 13 como en el ejemplo, que nos piden 13.800 voltios en el primario, que exista ese voltaje en el primario, pero a veces por el incremento de carga que le estamos dando a la subestación, esos niveles de voltaje empiezan a reducirse o en unos casos, por A o por B razones, se elevan un poco. Entonces, pero la mayoría es por el incremento de carga. Entonces, por eso se hacen esas regulaciones de voltaje para llevar esos niveles de voltaje, en ese caso, cuando se reduce a esos niveles como de voltaje de operación de fábrica del transformador, que en este caso es para que trabaje eficientemente, como suele decir el compañero anterior. Pero esa es la finalidad de la regulación de voltaje. Por eso decía el problema, a plena carga y en un cierto factor de potencia de 0.8 en retraso, más un factor de potencia de 0.8, ¿qué es lo que nos está indicando? Analicemos. ¿Qué indica un factor de potencia tan bajo? Ajá. Un uso ineficiente de la energía. Exacto, un uso ineficiente de la energía. Ajá. Pérdidas, son pérdidas. Exacto, son pérdidas. Ajá. Más que todo son
pérdidas en potencia, es decir, que no se está ocupando eficazmente la potencia del transformador. Se está generando más que todo esas pérdidas en potencia son debidas más que todo, son debidos a las reactancias. Por eso, ingeniero, es de llevarlo lo más cercano posible a la unidad, ¿verdad? Exacto, es por eso. Por eso nos piden que lo llevemos arriba de 0.96 o cercano a 1. Sé que suena una... Por eso son los condensadores, ¿verdad? Exacto. Como acuérdense que la reactancia, que es una reactancia de tipo inductiva, lo que hace es que digamos que la potencia, la S, por eso se han fijado que en los problemas se refiere a una S. La S se refiere a la potencia compleja. Si ustedes se acuerdan del triángulo de potencia, tenemos que en la hipotenusa de ese triángulo tenemos una S en la parte recta o en el eje adyacente. Tenemos, o la horizontal, tenemos la letra P, que es la potencia real o la potencia efectiva, y tenemos que en el eje, si nosotros hacemos un diagrama mental del triángulo, en el eje vertical tenemos lo que es la Q o Q bar, que es la potencia reactiva. Entonces, ese factor de potencia, cuando es menor a 0.9, en este caso, este problema 0.8, nos está indicando que existe una carga reactiva que está, podríamos decir, chupando potencia. Es decir, que nos está haciendo que es como una potencia parásita. Es decir, que la potencia compleja no se va a disipar al 100% en P. ¿Por qué? Porque si nosotros desplazamos el triángulo S, la hipotenusa, lo hacemos rotar hacia P, entonces el factor de potencia se está acercando a 1. Entonces, es decir, va a haber un ángulo de 0 de factor de potencia, que significa factor de potencia de 1. ¿Qué quiere decir? Que la potencia compleja va a ser igual a P y la potencia reactiva o el Q va a ser igual a 0. Eso es lo que se busca, llevar el factor de potencia igual a 1. Pero como existe carga reactiva para abajo o digamos que nos lo lleve a ese sentido abajo, tenemos que elevarlo eso para nivelarlo. Entonces, por eso entra en acción lo que decía el compañero, los bancos de capacitores para nivelar ese factor de potencia. ¿Ha quedado claro un poco o alguien se quedó con esa duda, con duda? Y lo que pasa, ingeniero, que si no se lleva, más bien dicho, a través de los bancos de capacitores, lo más cercano a la unidad, se generan multas a las empresas. Exacto. Exacto. Todo esto ya está normado. Existe un reglamento en los cuales las distribuidoras pueden multar más que todo a las empresas que tienen instalaciones eléctricas industriales en los cuales emplean subestaciones. Entonces, es como le quisiera decir, es una tarea intrínseca, podríamos decir, del encargado eléctrico de esa empresa, del mantener en óptimas condiciones las subestaciones, es decir, que el factor de potencia sea cercano a 1. Y las distribuidoras tienen unos medidores para medir también el consumo del factor, cuánto tienen el factor de potencia. Más que todo, esos tienen medidores
es un contador especial que ahí van registrando una serie de parámetros, es como un data logger, en el cual van registrando y los van transmitiendo vía remota. Digamos ahí a la empresa distribuidora, o mandan a alguien a tomar la lectura. Entonces, eso es muy importante. Y esos medidores traen un montón de parámetros e incluso aparece la potencia que están consumiendo, y más que todo medidores serían de media tensión, ya para las subestaciones, más que todo ya son medidores para líneas primarias en los cuales hacen esas mediciones. Sí, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que no le haya quedado claro? Dígame. ¿Todos estamos bien? Pero voy entrando ahorita a la clase. Buenas noches. Sí, bueno. sí. Bueno, vamos a seguir con el problema, ¿va? Siempre estamos con problemas, ¿va? Bueno, hay que seguir, ¿va? Entonces, Lo vamos a desarrollar, ingeniero, perdón. ¿Lo van a desarrollar? No, yo le pregunto a usted, ingeniero, si lo vamos a paso a paso, no sé, ¿verdad? Sí, yo les he dejado en la siguiente, en la siguiente lámina, aquí están atacando ya el problema. Por ejemplo, Okay. sí, esta presentación yo se las voy a instalar en el aula. Así que pongan mi atención, va. Digamos que aquí nos dan la solución del inciso A, que en el inciso A nos dice cuál es la impedancia de fase del transformador referida al lado de alto voltaje. La impedancia de fase. Vamos a ocupar, si no me equivoco, esta fórmula. Veamos. Cabal. La impedancia de base, perdón. Voy a hacer un poco más grande esta lámina. Ahí, va. Va a ser igual 3 veces el voltaje de fase base elevado al cuadrado sobre la S base. Acordémonos que S base va a ser igual a 50 kVA. El voltaje como nos dice que es el lado primario del problema, entonces nos estamos hablando de 13.800 voltios elevado al cuadrado, que sería esto, por 3 sobre la S base, que sería de 50.000 voltios amperios, o sería 50 kVA. Entonces, la impedancia de base, sería bueno que hicieran el cálculo ustedes en la calculadora y me digan que es correcto, porque a veces yo he observado que los libros técnicos en inglés, cuando los traduzcan al español, tienen errores. Sí, eso da, ingeniero. 11.426. Pues hay que, vean, aquí hay un error, ¿va? Aquí me da 11.426 a leer acá, pero no veo el punto, ¿va? Entonces sería bueno que ustedes chequearan esa parte, ¿va? Les voy a pedir su ayuda. Bueno, ahora vamos a explicar. La impedancia por unidad del transformador es, veamos de dónde sale esto. Voy a reducir acá. Aquí nos lo dan la impedancia. Acordémonos que la impedancia es un número complejo. Entonces, la impedancia tiene como es un número complejo, el número complejo tiene una parte real más una parte imaginaria. Entonces, la parte real de la impedancia es la resistencia eléctrica, que es la que disipa calor, y la reactancia, que es la parte imaginaria, es la que tiene que ver con la bobina, más que todo como es carga inductiva. Entonces, pero aquí no lo dan en valores
de porcentaje, que sería un 1%, sería equivalente a 0.01. Y la reactancia sería 0.07. Vamos a ver. Aquí tenemos acá, vamos a agrandar un poco. 0.01, que es la parte real, que sería la resistencia, más la reactancia, J, 0.07 por unidad. Acordémonos que como es un número imaginario, hay que antecederle la letra J, que es la nomenclatura que se usa en electricidad para los números complejos. Ahora, como ya determinamos la impedancia base, que es 11.426, entonces la impedancia equivalente va a ser la impedancia equivalente por unidad por la impedancia base. Entonces tenemos que comprobar esta multiplicación para ver si en verdad nos da este dato. Pueden hacerlo, compañeros, y me dicen si es exacto. Sí, eso están haciendo aquí en el ejemplo, quizá hicieron una aproximación, ¿va? Ok, entonces vamos a ver ahora esta parte que nos pide el lado. Ya esta parte ya la estudiamos, ya la vimos. Parte real, que sería la resistencia, y parte imaginaria, que sería la reactancia de tipo inductivo. Este es el inciso A. Veamos qué nos decía en el inciso B. Calcula la regulación de voltaje de este transformador a plena carga y a 0.8 de factor de potencia retraso utilizando la impedancia del lado del alto voltaje. Veamos acá. Ok, vamos a ver. Digamos, para calcular la regulación de voltaje del banco de un transformador trifásico, bueno, determine la regulación de voltaje en cualquier transformador monofásico en el banco. Los voltajes de un transformador monofásico son voltajes de fase. Entonces, tenemos acá la fórmula que nos dice que la regulación de voltaje va a ser igual al voltaje monofásico primario menos la relación de transformador por el voltaje de fase secundario entre la relación de transformación y el voltaje monofásico del secundario por 100%. Entonces, la misma fórmula de regulación de voltaje del monofásico se aplica para el trifásico. Entonces, el valor nominal del voltaje de fase en el transformador primario es de 13.800 voltios, que es el primario. Por lo que la corriente de fase nominal en el primario está dada por la corriente de fase, va a ser igual, acordémonos que S entre 3 es la potencia por fase. Entonces sería, la S es de 50 kVA entre 3 veces el voltaje de fase, que aquí lo tenemos, que es 50.000 voltiamperios entre 3 por 13.800 voltios. Comprueben si les da este dato de corriente, compañeros.
Eso da. ¿Y a los demás? Ok, exacto. Entonces estamos chequeando eso. Ahora, ese es el lado del primario. Entonces, el voltaje de fase nominal en el secundario del transformador es 208 voltios entre raíz de 3 igual a 120 voltios. Acordémonos que es estrella, ¿va? Entonces, aquí estamos determinando el voltaje de fase nominal, que sería en el secundario, 120. Entonces, cuando se refiere al lado de alto voltaje del transformador, este voltaje llega a ser como voltaje prima del secundario, de fase del secundario va a ser igual a A por el voltaje prima por el voltaje de fase secundario. Es lo ideal, que tiene que ser igual a 13.800. Es lo ideal, pero suponga que el secundario del transformador opera voltaje y corrientes nominales y encuentra el voltaje de fase primario resultante, ¿va? Entonces, el voltaje de fase primario, es decir, va a ser igual a la relación A por el voltaje de fase del secundario más una resistencia equivalente por la corriente de fase más la reactancia por la corriente de fase. Entonces, perdón, acá me moví. Disculpen, compañeros. Entonces, sustituyendo estos valores, 13.800 con un ángulo de 0 grados, está en polar, más la resistencia 114.2 por este valor de 1.208 con un ángulo de menos 36.87 grados, que es la corriente, más podría decirse que aquí estamos aplicando como una ley de voltaje de Kirchhoff de un circuito cerrado. Resistencia por corriente, pero en este caso es reactancia por corriente. Entonces, y acá tenemos la corriente y el ángulo, y entonces solamente tenemos que comprobar si todos estos datos nos da este resultado. Compruébenlo, compañeros. Es bueno que saquen a desempolvar las calculadoras, ¿va? O si tienen ahí en su computadora Mabla, lo pueden hacer. O una de las TI, las CAS. TNS Spirit, creo yo que es el último modelo, si no me equivoco, las HP. Veamos, comprobémoslo, compañeros. Me da igual, ingeniero. Da igual. Sí. Ok. ¿A los demás? Ok. Sí, es bueno que comprobemos porque a veces los problemas de los ejemplos de los libros salen malos. Más que todos los datos. Y es bueno porque a la hora en que ustedes están practicando ya para el examen. Y esto es como una guía. Entonces, este voltaje, 14.506 voltios. Esto es lo que se reflejaría
en el primario. Es como queriéndole decir, como que si hubiese una retroalimentación y estuviera alguien monitoreando en el primario del transformador diciendo, mira, yo aquí estoy alimentado con 13.800, pero a la salida con esta carga que me has puesto, tengo 14.506 voltios. ¿Qué quiere decir? Que estoy sacando bastante voltaje, el permitido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que regular. Por eso es, perdón, pueden ver esto de la regulación. Tenemos a la entrada 13.800. 13.800. Deberíamos de tener esto, pero tenemos 14.506. Entonces, si nosotros hacemos esta resta, 14.506 menos 13.800, ¿cuánto le sale? Solamente eso. Veamos. ¿Cuánto les da? 706. 706 voltios. Está generando esa subestación. Eso es lo que indica el dato. Nos está generando ese voltaje excesivamente reflejado. Pero eso es como que si nos estuviéramos muestreando el voltaje en el secundario y le digamos, y lo estuvimos transformando a voltaje primario. Tenemos 14.506, pero y tenemos, la alimentación debería estar en 13.800. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ajustar o darle un offset, que sería la palabra en inglés, OFFS, offset. Es decir, tenemos que regular ese transformador. ¿Para qué? Para que esos 700 voltios no se estén generando. No se esté generando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En los transformadores existe como una especie de llave selectora en los cuales nosotros podemos ajustar los niveles de voltaje en el primario. ¿Para qué? Para que ese 14.506 ya no existe, sino que sea 13.800, lo que en verdad exista en el voltaje primario, real. Pero lo interesante de aquí, le digo cuál es. Si nosotros conociéramos cuánto, no nos dan aquí el dato, en verdad, pero sino que lo hacen por suposición, este dato de A, podríamos saber de cuánto es el voltaje secundario, si en verdad es esto, 14.506 en el primario. ¿Cuánto tendríamos en el voltaje secundario? No tendríamos 120, podríamos tener mucho más voltaje. Podríamos hablar de 140 o 150 voltios. Entonces ya aquí ya empieza. Algunos aparatos eléctricos sí pueden trabajar ante esas variaciones de voltaje alta. Ya las fuentes de esos aparatos ya son autorregulantes. Pueden soportar, pero hay otros no. Hay unas cargas que no, que tienen que trabajar con esto, con el voltaje en el secundario. Pero, ¿y quién es el causante de todo esto? De que exista 14.506 voltios. Es la carga que se le agrega, que está en atraso. ¿Cuánto era el factor de potencia? De 0.8, como nos decía. Espérenme. Acá. A plena carga y un factor de 0.8, factor de potencia en
atraso. Entonces, ese sería el causante que nosotros tengamos ese excesivo voltaje en la línea, un factor de potencia bajo en atraso. Y la regulación de voltaje en sí nos está dando igual a 5.1%. Un 5.1%. Esa es la regulación de voltaje que hay que hacerle por medio de lo que uno le llaman los taps central de los transformadores. No sé si el ingeniero les habló de esto, de que se pueden ajustar de los transformadores. Sí, sí. Ajá, de que traen varias posiciones para regular ese voltaje y que esté trabajando en óptimas condiciones, ¿va? Ajá, ese es muy importante. Quiero ver si tengo ese documento. Permítanme, compañeros. Permítanme, quiero ver. Quiero ver. Vamos a ver el libro. Permítame, compañero. Quiero ver. Ya se los presento. Téngame paciencia. Ya. Ya se lo... Veamos acá. Quiero ver. Veamos si se logra ver. Permítanme. No, pues, permítanme. Acá tenemos un ejemplo de los taps y la regulación de voltaje. No sé si el ingeniero les dijo que leeran ese capítulo. ¿Aló? No, ingeniero. No, bueno, para eso sí me los tapa. ¿Ese capítulo dónde es? Es el capítulo 2 de Chapman, 2.8. Taps. Okay. Por eso dice, tomas taps y regulación de voltaje en los transformadores. Dice aquí, en la mayoría de los transformadores de distribución reales, esto no es cierto, los transformadores de distribución tienen una serie de tomas, taps, en los devanados para permitir pequeños cambios en la relación de vuelta del transformador después de haber salido de fábrica. Una instalación típica tiene 4 tomas, además del valor nominal con intervalos de 2.5% del voltaje a plena carga. Tal distribución permite ajuste de hasta 5% por encima o por debajo del voltaje nominal del transformador. Entonces, si miramos el ejemplo, nos estaba diciendo que la regulación era de un 5.1. Entonces, acá tenemos, voy a ver si lo amplío un poco. Bueno, aquí tenemos los 5 valores nominales de voltaje posible en este transformador.
Digamos que el valor nominal aquí nos dice 13.200 en este ejemplo. 13.200 en el primario y en el secundario tenemos 480. Ahora, digamos que los tap central máximo son más 5 voltios y menos 5 voltios. De 13.200, aplicando los 5% positivos, podemos llegar a 13.860 voltios. Y en el toma de menos 5% sería 13.200, sería 12.540 voltios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos como un buen margen para ajustar el devanado primario. Entonces, por medio de esos tap central, por eso es muy importante el factor este de regulación de voltaje. Por eso dice, las tomas de un transformador permiten ajustar el transformador para acomodarse o acoplarse a las variaciones de voltaje locales. Sin embargo, por lo general, estas tomas no se pueden cambiar mientras se esté suministrando potencia al transformador. Es decir, que para mover ese tap, tenemos que desconectar primero el transformador, sacarlo, desconectarlo del voltaje primario. Es decir, bajar las cuchillas, como podemos decir, o los cortes, o los fusibles, que serían los más prácticos. Y deben definirse una vez y dejarse así. Pero si se va a ajustar, si se va a hacer la regulación de voltaje, tiene que aplicársele a los 3 transformadores. A los 3, no solo a 1 o a 2, sino que a los 3 transformadores tiene que hacerse ese ajuste de los taps. Sería muy interesante que si ustedes pueden observar, digamos, los que tengan acceso a ver una subestación, observen en los taps de esos transformadores para ver si están ubicados en esa misma posición. Algunos transformadores vienen por letra A, B, C, otros traen una numeración. Pero sería interesante que hicieran esa observación en los transformadores para que ustedes sepan por qué es importante la regulación de voltaje. Como suele decir, a veces utiliza el transformador en una línea de potencia con un voltaje que varía ampliamente con la carga. Podemos ver acá, ¿va? Con un voltaje que varía ampliamente con la carga. En el ejemplo nos decían una carga con un factor de potencia de 0.8. Entonces es una carga en la cual nos está generando bastante potencia reactiva y en los cuales nos ha desregulado el voltaje primario. Eso es la conclusión. Y dice acá, estas variaciones de voltaje se pueden deber a una alta impedancia de la línea entre los generadores del sistema de potencia y esa carga en particular, que tal vez se encuentre ubicada a gran distancia, que nos dice. Las cargas normales requieren un suministro de voltaje esencialmente constante. Hagamos la analogía de una subestación con una fuente que se conecta a una computadora. Entonces, sabemos que en una computadora la fuente o el voltaje que le tiene que llegar es 120 nítido. Ni un voltaje más arriba, ni un voltaje abajo o menos. Tiene que llegar a 120. Entonces, ahí se proviene el término de regulación. O los UPS, que son a la vez reguladores de voltaje. Entonces, lo mismo sucede con la subestación, que tienen que regularse. Entonces, dice, las cargas normales requieren un suministro de voltaje esencialmente constante. ¿Cómo puede la compañía de electricidad suministrar un voltaje controlado a través de líneas de alta impedancia a niveles de carga que cambian de manera constante? Entonces, la regulación de voltaje es
importantísimo que se hagan cuando se incrementen cargas. Por ejemplo, digamos que si en una subestación X está funcionando, podría decirse, del 100% está trabajando con un 80% de plena carga, y vienen acá los dueños, ok, vamos a instalar motores, equipos de aire y todo eso. Entonces estamos aumentando más carga. Puede ser que lo llevemos al 100% de, digamos, de carga, 100% de carga a los transformadores, pero al aumentarle más carga no sabemos si cómo está el factor de potencia, si va a disminuir. Sabemos que el efecto que al disminuir eso, ¿qué va a suceder? Puede haber una desbalance en el voltaje de línea primario, y en lo cual es necesario hacer una regulación de voltaje por medio de los taps. Ahora, pongámonos a pensar, ¿qué sucedería si esa regulación de voltaje pasa más del 5%? ¿Alguien que me pueda decir? Digamos que si hacer los cálculos que hemos visto en el ejemplo. ¿Sí? Habrían equipos, ingeniero, que se dañarían, digo yo, por el sobrevoltaje. Sí, se generarían más sobrevoltajes, exacto, se quemarían. Y a la vez, el transformador ya no podría, ya podría decirse, ya no está diseñado, ya no está en sus manos el regular, pues. Entonces, en esos casos, lo que se hacen es cambiar el transformador o repotenciarlo, es decir, como le aumenta más carga, entonces es necesario más kVA efectivo para lograr suplir esa demanda. Entonces hay un término que se ocupan en las subestaciones que llaman la repotenciación de las subestaciones. Entonces, que es necesario a veces hacerlo cuando se hacen ampliaciones y le agregan más carga. Entonces ustedes deben de estar sabedores de que hay que hacer esos tipos de análisis cuando vayan a hacer una repotenciación de su subestación, por ejemplo, de la regulación de voltaje. Ese es un parámetro muy importante en los transformadores trifásicos. No sé si les ha quedado claro alguna duda. Buenas noches, ingeniero. Sí, dígame. Vamos bien. Según en ese ejemplo, 2.6, que está ahorita. Ajá. Entonces, la toma de regulación al 5%, o sea que si le llega el transformador en el primario 13.860, en el secundario el transformador está regulando a sacarnos siempre los 480 voltios, ¿verdad? Sí. No, Y eso es lo interesante, que en el voltaje secundario no sabemos cuánto vamos a tener, pero la mayoría a veces se tiene como acordémonos que la relación de transformación tiene que ser constante porque está relacionado con las vueltas, ¿va?, de los transformadores, tanto el primario como el secundario. Entonces, digamos que si el voltaje aumenta, entonces por ende el voltaje en el secundario va a aumentar. Y puede ser que dañe equipos, como solíamos decir. Porque, digamos, en las subestaciones donde nosotros trabajamos, a veces es necesario regular los transformadores. Porque en vez de tener 120, tenemos, por ejemplo, 140 voltios o 150. Entonces ahí tenemos que jugar con los taps. Eso sí es cierto. Aumenta el voltaje secundario también. Si aumenta el voltaje en el primario, va a aumentar en el secundario. ¿Por qué? Por la relación de vuelta. Ese es como una constante. No sé, ¿hay otra pregunta? ¿O seguimos con la diapositiva?
Creo, ingeniero, que por eso es importante en los tags de los trafos, cuando se va a hacer una, una regulación, pues usted mismo lo decía, hay veces va por letras y hay veces va por numeración. Entonces, yo ya vi un caso que de una vez, de cierto valor, se pasó hasta como 3 números de un solo. Entonces, ahí creo que se va por pasos, va así por poquitos, pues. Eso quería comentarle. Ok, usted ya ha tenido esa práctica. Sí, en una ocasión lo observé y pues fue catastrófico, pues se elevó bastante el voltaje y se dañaron algunos equipos. Pero ustedes midieron el voltaje en el secundario, en ese aspecto. No, yo no estaba a cargo de eso, sino que observé en cierta empresa, ingeniero, que hicieron eso. Ah, movieron los taps. Ajá. Sí, movieron los tags, correcto, de un solo, así, bastante, pues tiraron la perilla. Eso es. Energizado. Lo ideal es no energizado, porque recordémonos que ahí está modificando bobina. Y Hola, ingeniero. diga. Sí, con respecto a eso, ingeniero, yo tengo entendido, ¿verdad? Yo tuve práctica de hacer instalación de subestación, pero para regular el TAP siempre es desenergizar, ¿verdad? Y medir el voltaje antes de dar paso en el medio principal hacia los equipos, siempre en el secundario, para poder llegar a estabilizar el voltaje deseado para que necesitamos en la planta, ¿verdad? Eso es lo que hicimos con un ingeniero. Conectamos la cuchilla y seguidamente pues medimos el voltaje a las entradas del main. Y ahí efectivamente se nos había elevado el voltaje a llegarlo a un tap en el cual pudimos regular el voltaje que se nos estaba demandando para X equipo. Gracias, muy buena aportación. Entonces podemos ver del por qué en el libro nos ponen tantos ejemplos de regulación de voltaje, ¿va? Y cómo podemos modificar eso en la práctica. Hay algunos compañeros ya han tenido esa práctica con los taps, ¿va? Entonces las medidas que tienen que tener es primero estar desenergizado, es bajar las cuchillas o los fusibles. La mayoría de lo que hacen es los fusibles y esperar a que se descargue, que no haya corriente y posterior mover las líneas, el tap. Sí, eso es muy. ¿Sí? Una consulta. Fíjese que alguien de Siemens que es muy experto en transformadores, en una ocasión me hizo mención que para sacarle la mayor eficiencia a un transformador se debe cargar al 100%. Y pues la teoría que nos han enseñado es que debe de llegar hasta el 80%, ¿verdad? No sé qué tan cierto eso es, Inge. Bueno, un transformador podría decirse que es un dispositivo bien noble, que esos pueden soportar sobrecarga de hasta un 150%. 150%. Pero sí, lo ideal, como usted dice, es un 80%. Tenerlo cargado, ¿va? Ya un 100%, digamos, es como puede decir, es ajustar el transformador, es decir, que dé todo, pues. Entonces, eso es lo que quizá le quiso dar a entender Elba. Pero a veces no es bueno sobrecargar las subestaciones. Para nada no es bueno. Porque a veces las subestaciones ayudan a amortiguar también ciertas variaciones de voltaje más que todo que ocurre en el primario. Y por eso, por ejemplo, yo conozco una empresa de que la subestación se han hecho mediciones
y la tiene cargada a un 85%. Entonces lo que han determinado es que van a repotenciar esa subestación, ¿va? Esa subestación es de 225 kVA y la piensan llevar a 525 kVA, es decir, que van a poner 3 transformadores de 175 kVA. Entonces, ¿para qué? Para reducir esa carga. Entonces, ¿qué factores influyen? Que al cambiar el transformador, también se tiene que cambiar los cables. Más que todo por el calibre de los cables. Ese es otro factor, lleva un montón de parámetros que también tienen que cambiarse, digamos, cuando se van a hacer cambios en los transformadores, tiene que verse también el nivel de tierra, si es el adecuado para ese tipo de subestación, y muchos otros factores que sería muy interesante investigar, ¿va? Digamos, como un trabajo de investigación, ¿va? ¿Qué variables tenemos que cambiar, digamos, para hacer una repotenciación de una subestación, ¿va? Ajá, ¿alguna pregunta respecto a eso? No, gracias, ingeniero. Bueno, vamos a proseguir. Vamos a seguir con... Déjeme ver acá, voy a mover esto. Acá. Vamos a seguir con la... Quiero ver. Vamos a seguir con la presentación. Creo que era esto. No, aquí. La diapositiva no la están viendo, ¿va? No, ¿va? No. Espérenme, voy a hacer el traslado. Algo que se me olvidó decirle, no sé si alguien está grabando la clase o grabó la clase pasada. Ok, para compartirla y no sé si la puede subir al aula virtual usted o me la puede mandar por correo. Así para tener para compartirla. Ok, pero me quiero ver. Hey, gracias, compañero Mario, por eso, gran ayuda, gran aporte. El enlace del grupo de Telegram no lo puedes subir. Gracias, Mario. Quiero ver. Aquí está. Ok, siguiendo con el problema, utilizando el sistema por unidad, es decir, otro método. Entonces, voltaje del primario va a ser el 1 ángulo 0. Perdón, el sistema por unidad, el voltaje de salida es 1 ángulo 0 y la corriente es 1 con menos 36.87 grados. Esto tiene que ver por la carga. Entonces acá tenemos que este 0.01 es la resistencia por unidad y este J 0.07 es la impedancia, la reactancia por unidad. Entonces, multiplicando esto por la corriente nos da voltaje, ley de Ohm. Lo mismo sucede acá, ley de Ohm. Entonces, al hacer estas operaciones con números complejos, nos da este valor.
Hágame el favor de comprobarlo, compañero. Vamos a ver si les da eso. Veamos, compañero, ¿ya hicieron el cálculo? Y eso da. Bueno, ok. No sé si hay alguien más para corroborar. Bueno, ok, lo felicito. Entonces, aquí nos da la regulación de voltaje. La magnitud, 1.051 menos 1 sobre 1 por 100%, 5.1. Y aquí teníamos 5.1. Este es por el otro método, por el método por unidad. Entonces, la conclusión aquí es la siguiente. La regulación de voltaje en el banco del transformador es la misma, sin importar si los cálculos se hace ya sea en ohms o en el sistema por unidad. Entonces, en sí, esto es lo que nos quiere indicar de que no importa el método que ocupemos, siempre vamos a llegar a la misma respuesta. Ok, veamos al siguiente. Aquí tenemos, bueno, voy a reducir un poco esta lámina. Este es de los ejercicios del libro, el 2.11. Vamos a empezar a resolverlo, dice. Un transformador de potencia trifásico de 100 MVA es algo grande, 230 kV, 115 kV y configuración delta estrella, tiene una resistencia de 0.015 por unidad y una reactancia de 0.06 por unidad. Los elementos de la rama de excitación son R sub n de 100 por unidad y X sub m 20 por unidad. R sub n y X sub m, ¿a qué se refieren, compañeros? Vamos a ver si se acuerdan. Bueno, para adelantar, esto tiene que ver, el X sub m tiene que ver con la magnetización y el R sub n tiene que ver con las pérdidas. Vamos a ver si se acuerdan. Es una pista. Bueno, para proseguir va. Me dice acá, si este transformador de 100 MVA suministra a una carga de 80 MVA con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Dibujo el diagrama fasorial de una fase del transformador. Bueno, nosotros decimos, va, analizamos 100 MVA con 80 es mayor entonces este sí puede soportar una carga de 80. Va a estar cargado, podría decirse un 80% del 100%. Veamos, y nos pregunta, ¿cuál es la regulación de voltaje del banco del transformador en estas circunstancias? Porque aquí puede suceder de que se eleve el voltaje o se disminuya. Y también que hay que dibujar el circuito equivalente referido al lado de bajo voltaje de una fase de este transformador.
calcule todas las impedancias del transformador referidas al lado de bajo voltaje y determine las pérdidas en el transformador y la eficiencia del transformador bajo las condiciones del inciso B de la regulación. Bueno, vamos para avanzar. Vamos a disminuir un poco la lámina. El inciso A. El transformador alimenta una carga de 80 MVA a un factor de potencia de 0.8. La corriente de línea del secundario por la carga de 80 MVA es S sobre raíz de 3 por el voltaje de línea secundario. Entonces, podríamos ver del inciso, que este es un transformador reductor, ¿va? De 230 kV a 115 kV con una relación de A, aquí se nota, de 2. De 2. Porque si divido 230 entre 2, tengo 115 kV. Vamos a ver. Entonces tengo 80 MVA entre raíz de 3 por el voltaje de línea en el secundario. Vamos a ver, la conexión del secundario es en estrella, por eso va por el voltaje de línea, tiene que ser por el factor de raíz de 3, va. Entonces, ¿qué nos dice? Que la corriente de línea del secundario, compruébeme este dato, compañero. Se le da 402 amperios. Pues aquí lo hemos aproximado. Bueno, ahora, la potencia base aparente, ese base es igual a 100 MVA. Y el voltaje de línea en la base del secundario es 115 kV, ¿va? Como decía, ¿va? Entonces, el valor de la corriente bueno, aquí hay un detalle muy importante que se me olvidó decirle del sistema de por unidad. Para las potencias, siempre hay que tomar como potencia base la de mayor valor. Eso es muy importante. Siempre hay que tomar de base la parte de potencia, la de mayor valor. Eso es muy importante. Ok. Entonces, vamos a calcular la corriente en la parte de línea en el secundario. Digamos, si en dado caso, ¿cuál es la corriente máxima que puede dar esa línea secundaria tipo estrella? Y para poder así definir cuál es el calibre del conductor, si ese conductor se va a calentar o no, o si puede soportar. Compruébeme este dato. Digamos que si estuviese trabajando la subestación a carga plena o full, o está cargada la subestación un 100%, como decía el ingeniero de Siemens. ¿Cuánto será la corriente que va a circular en la línea del secundario? Vea, compruébeme si le da 502 amperios. Sí, eso da. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que esa subestación, las líneas conductoras del secundario, sí pueden soportar esto. Está diseñado para soportar que circule esta magnitud de corriente. Entonces, ese es el valor, digamos, máximo, base. Pueden verse que los valores base que se van derivando de las fórmulas siempre son cuando son
potencia mayor, corriente mayor, voltaje mayor. Este es mayor que este. Entonces, la corriente del secundario por unidad es estos 402 entre 502 por el ángulo de 0.8. Esta es la carga 36.87 grados. 36. Esto con la finalidad de hacer la representación en diagrama fasorial, ¿va? Tenemos que el voltaje del secundario, tenemos que acá, y compruébeme este dato. ¿Cuánto les da? De la corriente de línea del secundario. Este 0.8 es el factor de potencia. Y sabemos que la operación coseno inverso lo que nos da como resultado es un ángulo en grados. Sí, eso da. Eso da. Entonces aquí tenemos la representación fasorial. Aquí este ángulo es de 36 menos 36.87. Porque aquí está el voltaje secundario. Y vamos a ver este voltaje primario 1.039 con un ángulo de 1.7 grados. Eso posterior lo vamos a determinar. Va. Ahora, aquí sale, miren. El voltaje primario por unidad de este transformador va a ser igual al voltaje secundario más la corriente por la impedancia equivalente o la resistencia o la impedancia, sí. Tenemos voltaje como tipo reflejado. Acuérdense que vieron cuando se refleja del secundario al primario, vieron con el ingeniero. Entonces, esto es lo que están haciendo. Aquí estamos aplicando el ley de Ohm. 1 con ángulo 0 más la corriente por la reactancia. Entonces, nos da este valor, 1.039 con un ángulo de 1.7 grados, que sería esto. Entonces, esto es lo que se miraría, que hay, digamos que hay un incremento de voltaje en el primario. Entonces, por ende, va a ser necesario hacerle una regulación, porque el voltaje primario por unidad tiene que dar igual a 1, igual a este. Y pueden ver que hay una pequeña desviación angular en el voltaje primario, en los reflejos. Entonces, la regulación de voltaje es 1.039 menos 1 sobre 1 por el 100%. Entonces, es igual a un 3.9%. Ahora, yo les hago la pregunta. Si vemos que son pasos de 2.5%, de ahí salta 5. ¿En cuál TAP lo dejarían ustedes? Si van a hacer la regulación. ¿Aló, aló, aló? En el del 5%. En el 5. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. ¿En cuál TAP lo regularía? ¿A 2.5 o al 5%? Porque aquí necesita que esta subestación se regule el voltaje. Y al hacer los cálculos de regulación nos da de 3.9%.
el TAP, ¿a cuánto lo pondrían? ¿A 2.5 o al 5%? Al 5. Exacto, al 5. Ok. Sigamos con el inciso C. ¿Qué nos pedían en el inciso C? Vamos a ver. Una pregunta, ingeniero. Si ese ejemplo se Dibuje el dejara circuito al... equivalente. Ajá. Diga. Con ese ejemplo que estaba explicando, si la regulación no se hiciera al 5, sino que al 2.5, ¿qué es lo que sucedería en ese caso? ¿Qué sucedería? ¿Cómo? Quedaría fuera de rango. Compañero, Quedaría fuera de rango. Siempre habría... Si la regulación que le está dando es 3.9, entonces 2.5 es muy poquito como para poder regular la carga. Exacto, muy poquito. Siempre habría una pequeña variación en el primario, ¿verdad? Sí, exacto. No, y también tendría la pequeña variación, pero en el secundario también. Ok. Sigamos. Del 3.9, sigamos. El lado secundario de este transformador está conectado en estrella. Tanto así que el voltaje de fase base del lado secundario de este transformador es... Voy a ampliar más la lámina. Como es estrella, va a estar afectado por la raíz de 3. Voltaje de fase del secundario y voltaje de línea secundaria de entre raíz de 3. Entonces, vamos a tener un voltaje de fase base de 66.4 kilovoltios. Entonces, la impedancia base del transformador referido al lado de bajo voltaje o el secundario, aplicando esta fórmula, sería 3 por 66.4 kV elevado al cuadrado sobre la potencia base, que es 100 MVA. Por eso yo le repetía, con respecto a la potencia de las subestaciones, siempre tomen como base el valor mayor de la potencia. El valor mayor. Y aquí el valor mayor de la línea. Como decía, 115 kV entre raíz de 3. Entonces me da 133 ohms. Ahora, aquí tenemos el X sub M y el R sub N. Y aquí tenemos lo equivalente. Cada impedancia por unidad es convertido, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a corregir. Es convertido a la impedancia actual referido del lado secundario, multiplicándolo por su impedancia base, que sería esto. El circuito equivalente resultante se muestra a continuación. Entonces, aquí tenemos los cálculos. 0.015 por 133 nos da 2 ohmios. La impedancia nos da 7.98. La resistencia 100 por 133 o resistencia del núcleo, o esta C es de core núcleo, 13.3 kilo ohmios. Y lo que tiene que ver con la magnetización, la reactancia, el efecto histéresis del núcleo, 2.66 kilo ohmios. Entonces, esto sería el circuito, podría decirse, equivalente de este transformador. Pues, siguiendo. Ahora, si vemos acá, 0.015 por unidad, 133, para ver las pérdidas por unidad en la resistencia en serie es I cuadrado por la resistencia equivalente, 0.8 al cuadrado por 0.015. La fórmula de potencia para la corriente I cuadrado R nos da
de 0.0096, pero este sería por unidad. Entonces, y la pérdida en potencia en la resistencia en serie, tomando, digamos, tomando de cuánto sería la pérdida de potencia. ¿Por qué? Porque la resistencia en serie tiene que ver con disipación de calor. La parte real, acuérdense que la resistencia disipa calor en el calentamiento. Entonces, digamos que tomando como la potencia máxima base de la subestación por la potencia por unidad, que sería esto, entonces tendríamos, nos da de 0.96 megawatt, es decir, 960 kVA de solo pérdida. Pero fíjense que este transformador 0. Es de 100 MVA y va a tener una pérdida de 0.96. Podría decirse que es bien eficiente este transformador. No tiene mucha pérdida. No tiene nada de pérdida. Este transformador. Y las pérdidas en la rama de excitación, que es igual a B cuadrado, 1.039 al cuadrado, entre el 100, veamos. Veamos dónde sale. De 100, de la excitación, nos da esta potencia de 0.0108 por unidad. Entonces, y la pérdida actual en la rama de excitación, que tiene que ver más que todo la parte reactiva, nos da de 1.08 megawatts. Es bien eficiente este transformador. Entonces, la potencia por unidad debido a la carga, esta sería otra potencia base, igual a 0.8 del transformador. Entonces, para calcular la eficiencia va a ser igual a la potencia de salida entre la potencia de entrada por el 100%. Pero acordémonos que la potencia de entrada es la potencia de la carga que está alimentada realmente a la carga debido a la potencia del generador, más las diversas pérdidas de la rama de excitación y de las resistencias que están en serie. Entonces, la eficiencia del transformador, al hacer los cálculos, deberían de comprobarlo, nos da de que es un 97.5% eficiente este transformador. Quiere decir que no tiene casi nada de pérdida, ni le hacen cosquillas. Todas estas pérdidas no le hace nada de cosquilla y es bien eficiente. Entonces, estúdiense bien para concluyendo este ejemplo, que lo voy a subir más noche al aula virtual, y estúdiense bien este ejemplo para, digamos que esto lo voy a evaluar para el examen parcial. No sé si tienen alguna duda. ¿Aló? Estamos bien, Inés. Ok. Entonces, ¿no hay alguna pregunta? Estaríamos terminando la clase. Voy a poner esta diapositiva en el aula virtual. Y sí, le voy a pedir a los compañeros que grabaron la
la clase, que si por favor no nos pueden proporcionar la grabación para los demás compañeros, pa. Que si me la pueden mandar al correo ivan.carmona@upes.edu.sb para que me lo pueden mandar y así yo subirlo al chat. Ingeniero, repita su correo, porfa. ivan.carmona@upes.edu.sb. Gracias, ingeniero. Lo voy a poner en el chat. Ahorita lo estamos. .edu.sb. Ahí le va a aparecer mi correo. Entonces, bueno, hasta aquí llegaríamos con la clase. Para el otro jueves sería el examen corto, así que empiecen a estudiar. En el transcurso de la semana voy a activar el foro es evaluado. Un trabajito de investigación es un trabajo que lo vamos a hacer en pareja, porque pienso que la otra semana van a estar saturados ustedes con exámenes cortos, me imagino, porque siempre hacen los exámenes cortos una semana antes de los exámenes parciales. Si no me equivoco, esa es la costumbre, ¿verdad? Es correcto, ingeniero. Sí. Ajá, entonces, para que así, no quedan muy saturados de trabajo. Entonces, voy a dejarles una tarea de investigación, activar el foro, probablemente este fin de semana, y nos veríamos el martes, siguiendo con los temas de las subestaciones. Bueno, no sé, hasta aquí llego, no sé si alguien quiere aportar más. ¿Alguna duda? Ahí está todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Ok, pasen buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero.